Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Un diálogo entre Robert Alexy y Ronald Dworkin en torno a la ponderación de derechos y que hace parte del tercer ciclo de formación en filosofía del derecho. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del desarrollo de este importante diálogo entre estos dos grandes pensadores que desde su doctrina han fortalecido la teoría de la ponderación en derechos y que forman parte integral de la argumentación jurídica en las decisiones judiciales de nuestro país. De allí que se deba entender la ponderación como un método encaminado a la aplicación de los principios jurídicos, entendidos estos como normas y cuya estructura contiene mandatos de optimización. En este orden de ideas es preciso explicar su importancia, ya que es el juez quien al encontrarse frente a un caso con diversas posibilidades jurídicas debe tomar una decisión correcta, una decisión idónea, sin que ella se pueda reducir a la subjetividad del interno. En el día de hoy contamos nuevamente con el honor de que nos acompañe el doctor Jorge Ricardo Palomares García, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en conducción y gerencia de instituciones públicas de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, magíster de la Universidad Konstanz de Alemania y doctorado de la misma institución. El doctor Palomares se ha desempeñado como docente investigador en programas de pregrado y posgrado de diversas universidades nacionales e internacionales. Además es políglota. También es investigador senior en conciencias y actualmente se desempeña como profesional especializado de la Corte Constitucional. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Jorge Ricardo Palomares García. Tiene usted el uso de la palabra. Estimada doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, un cordial saludo a usted, así como a todos los magistrados de esta corporación. También estimada doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, también un fraterno y caluroso saludo. Y también un saludo especial a quienes han aceptado la invitación de acompañarnos en esta segunda charla en torno al diálogo que podemos establecer entre Robert Alexy y Ronald Dworkin alrededor de la ponderación. La sesión anterior nosotros discutíamos algunos puntos importantes. Entre ellos nos preguntábamos qué era dialogar. Segundo, cómo podemos establecer un diálogo entre Ronald Dworkin y Robert Alexy en torno a la ponderación, y tratábamos de explorar un poco sus contenidos. Ahora, si les parece, voy a compartirles también unas pequeñas diapositivas para avanzar en la discusión que habíamos dejado la semana anterior. Como les comenté en la sesión anterior, nosotros nos detuvimos en 4 puntos que me parecían esenciales. Esos 4 puntos hacían referencia a lo siguiente. Primero, ¿qué debemos entender nosotros por el concepto de diálogo? ¿Y qué debemos nosotros entender por el concepto de obra? Y ello nos permitía entender que no basta con simplemente leer a un autor y citar algunos de sus apartados, sino que es necesario entender que este autor corresponde a una realidad histórica, a una realidad social y también geográfica, y que por tanto su obra va a tener un alto contenido o una alta referencia en cuanto a ello. También dijimos que la obra no se encamina ni se limita solamente a un texto concreto del autor, sino que estamos hablando de su pensamiento en conjunto. Y por tanto,
No basta también, decía yo, que solo se lea un texto de este autor, sino que es necesario hacer una lectura un poco más panorámica. Y a partir de ahí, les decía yo, que también era importante revisar algunos temas, entre ellos que para Alexis y Dworkin existen términos que pareciesen comunes, no solo en su enunciación, sino solo en su aplicación. Pero cuando nosotros abordamos a profundidad estos dos autores, nos damos cuenta de las distintas ópticas que ofrecen en torno a estos términos. Y en ese sentido, llegábamos a una conclusión preliminar, y es que para Alexis, los valores constituyen la dimensión axiológica del principio, mientras que para Dworkin, estos valores corresponden a un sistema o una red. Y ello nos permitía decir entonces que Alexis sostiene que los principios como dimensión, los valores como dimensión axiológica son ponderables, mientras que Dworkin menciona que esta red jerarquizable no permite ponderables, porque de lo contrario no estaríamos ante un valor, sino ante un principio. Y a partir de ahí surgen unas inquietudes que nosotros deberíamos reflexionar en estos momentos. La primera cuestión que debemos reflexionar es la siguiente. Si nosotros consideramos que los principios pueden ser ponderables en virtud de la regla de no lexicografía, significa ello que la dignidad humana, al ser un principio también contenido en la Constitución, es ponderable respecto a otros principios. Y esta pregunta deberíamos hacerla nosotros a Robert Alexis. La segunda pregunta que nosotros deberíamos plantear es para Dworkin, y es la siguiente. Si nosotros sostenemos que existen unos valores y que esos valores corresponden a una red jerarquizable, eso nos daría a entender que siempre llegaríamos al mismo resultado cuando nos encontremos en una situación o un escenario constitucional concreto. Y a partir de esas dos preguntas, nosotros tendríamos que ahora cuestionar a la Corte Constitucional también con unos aspectos que me parecen relevantes. Por ejemplo, si la Corte construye un diálogo en torno a estos autores, ¿realmente puede hablar de una construcción en torno a la ponderación? Y si construye esa ponderación, ¿cuál sería el modelo que la Corte aplica en sus decisiones judiciales? Hechas estas preguntas, les propongo entonces que avancemos en cada uno de los temas. Para ello, quisiera comentar que Robert Alexis escribe un texto para una revista alemana en el 2015, cuyo título es La dignidad humana y el principio de proporcionalidad. En este texto, Robert Alexis se pregunta si la dignidad humana puede encontrar límites y si esos límites se pueden concretar a través de un ejercicio de ponderación. Y en ese sentido, Alexis, a medida que avanza en su texto, nos menciona que una lectura adecuada entre lo que él propondrá y la teoría de los derechos fundamentales nos podría llevar a entender que la dignidad humana debe leerse entre la distinción de principios y reglas, y que a partir de esta distinción será necesario ubicar a la dignidad en alguna de ellas. Si nosotros sostenemos que la dignidad humana es una regla, dirá Robert Alexis, no procedería o no sería viable una ponderación, sino que, conforme a él lo plantea en la teoría de los derechos fundamentales, tendríamos que aplicar los criterios de colisión de reglas. Pero si hacemos una hermenéutica de esto, tendríamos una inquietud que me parece importante. Y es que si lo reconocemos como regla, significaría que ella podría tener
un rango inferior en la arquitectura constitucional, y ese rango inferior podría implicar que la dignidad humana podría ceder bajo bien el criterio de regla excepcional, bajo el criterio de regla especial o bajo el criterio de regla posterior a alguna otra regla, que incluso no necesariamente debe ser de rango constitucional, o que ante un principio esta puede ser variada. Y quizás ese es un punto esencial. Pero si nosotros pensamos la dignidad humana como principio en categorías de Alexis, llegaríamos también a otra pregunta que me parecería importante, y es: la dignidad humana en la teoría constitucional alemana podría ser puesta en una balanza o podría ser considerada bajo una regla de equilibrio con otros principios, en especial cuando el artículo primero, inciso primero de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania dice que la dignidad del ser humano es innegociable, intocable, y que el artículo primero, inciso tercero de esta ley dice que los derechos fundamentales como expresiones de la dignidad humana vinculan a los poderes públicos. Entonces surgiría una pregunta que a mí me parece importante. Y a medida que avanza uno en este texto, Robert Alexis nos dice dos cosas que me parecen esenciales. La primera, como pueden verlas ustedes en la diapositiva, consiste en que él de entrada descarta la posibilidad de considerar la dignidad humana como una regla, y por el contrario sostiene que ésta debe tratarse como es un principio, y por tanto emite o afirma lo siguiente: que la dignidad humana debe ser vista como un principio, y este principio puede colindar con otros. En el texto que él menciona habla de la seguridad, y si colinda con otros principios o colisiona con estos, deberemos revisar el equilibrio adecuado entre sus pesos. En otras palabras, que podrán surgir ocasiones en las cuales la dignidad humana puede entrar a afectar otro principio constitucional, y solo la ponderación nos permitirá decir cuál de estos derechos debe, o cuál de estos principios, perdón, debe preferirse en los casos concretos. El caso que él plantea, y por eso menciona el principio de seguridad en esta afirmación que les planteo, es una sentencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán, donde habla de la cadena perpetua. Y en la cadena perpetua, el Tribunal Federal Constitucional Alemán se hacía una pregunta que me parece interesante, y es si nosotros podemos restringir la libertad de una persona a tal punto que ella no pueda volver a participar en otros espacios de la comunidad. Y esa pregunta la plantea a partir de un criterio que es el que nosotros revisaremos más adelante bajo la figura de apreciación empírica fáctica, y es la continuidad en la conducta delictiva y la gravedad de la conducta delictiva que puede afectar la integridad y la seguridad de los demás miembros de la comunidad. Y en ese sentido nosotros ya tenemos un primer avistamiento, o tenemos una primera aproximación de lo que Ronald Dworkin nos va a plantear, y es: la dignidad humana es un principio, y no solo eso, sino que es un principio ponderable. Pero para ello tiene que hacerse otras reflexiones, y son las siguientes. Robert Alexis no se queda simplemente con el estudio de la dignidad humana en torno a su diseño normativo y analítico, sino que trata de darnos un elemento adicional, un elemento que hace referencia al fundamento mismo de la dignidad humana. Para Robert Alexis, este principio debe entenderse como una doble tríada. La primera parte de la tríada es aquello que nos permitirá a nosotros entender qué es una persona, mientras que la segunda tríada nos permitirá entender a nosotros
cuál es el alcance de ser persona y cómo ese alcance se concreta en lo que nosotros llamamos los derechos fundamentales. Veamos la primera tríada. En esta decimos nosotros que el ser humano o la persona está o comprende tres elementos esenciales. La primera, la inteligencia. La segunda, el sentimiento. Y la tercera, la conciencia. Robert Alexy nos dice que estos tres elementos no pueden leerse aisladamente, ni tampoco se puede entender que una persona es persona en la medida en que solo tenga una de ellas. Por ejemplo, Robert Alexy nos dice que la inteligencia no es algo que se tenga únicamente en el ser humano, sino es algo que gracias a la tecnología también lo tienen los computadores. Pensemos nosotros, por ejemplo, en aquellas supercomputadoras que se encuentran en Inglaterra y que en estos momentos pueden graficar a partir de unas fórmulas todo el movimiento de los astros y de las, no solo las estrellas, entendido como esto, sino de las galaxias y otros elementos del espacio, a través de solo unas fórmulas. Entonces, es una máquina que logra construir un proceso y ese proceso lo puede llevar a un resultado. Entonces, eso no es algo exclusivo de los humanos, dice Robert Alexy, sino que es algo que también lo puede compartir con las máquinas y con las computadoras. Pero no por ello puedo predicar yo que una supercomputadora inglesa tenga dignidad humana, porque también será necesario estudiar otros dos elementos. El segundo elemento es el sentimiento. Y en cuanto al sentimiento, no hacemos referencia nosotros simplemente a aquellos elementos emotivos que están dentro de nosotros, sino también a la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de percibir nuestra realidad a través de los sentidos, que es un planteamiento propio de la filosofía. Pero tampoco basta esto, dice Robert Alexy. Él dice, también los animales comprenden o tienen este elemento. Y en ese sentido es necesario avanzar en un tercer elemento, y ese elemento es la conciencia. Y la conciencia nos lleva principalmente a reflexionar no solo en cuanto a lo que creemos, sino también en cuanto a lo que somos. Y nos lleva a reflexionar incluso acerca de lo que nosotros creemos que son las cosas y la forma en que nosotros aprendemos las cosas, que es la cuestión empírica de la conciencia. Pero también existe una conciencia normativa en el sentido en que esas reflexiones en torno a mi existencia y esas reflexiones en torno a lo que yo puedo encontrar en el universo nos deben llevar a un ejercicio de crear máximas en nuestra conducta. Entonces, son estos tres elementos los que constituyen el principio de dignidad humana. Pero agrega una segunda triada, Robert Alexy, que es la triada en cuanto a la fundamentación de la dignidad humana. Esta triada nos dice que cuando pensamos el principio en torno a la Constitución, debemos tener en cuenta tres elementos. El primer elemento es la existencia. Toda persona, por el hecho de existir, por el hecho de estar en el mundo, tiene la calidad de persona. Pero además, dice Robert Alexy, es necesario que haya un reconocimiento de su existencia. Y ese reconocimiento es un deber que deriva de los mandatos constitucionales para el Estado. Y este reconocimiento es lo que nosotros vamos a llamar el principio de dignidad humana. Principio de dignidad humana que a su vez se va a traducir de una u otra forma en derechos. En otras palabras, cuando Alexy se pregunta por la dignidad, no solo está pensando, digámoslo así, en una cuestión operativa o en una mera cuestión argumentativa para resolver casos, sino que nos está dando una fundamentación de cómo debe entenderse la persona dentro del ordenamiento
constitucional. Y por tanto, el deber que existe tanto para la Constitución como para el Estado en concreto de respetar al ser humano y respetar aquellos elementos normativos que derivan de él. Pero a partir de esto, nosotros podríamos plantearnos esta inquietud, y es, si nosotros consideramos que la dignidad humana es un principio, pero al mismo tiempo nos dice que es un principio que condensa elementos esenciales o de la estructura misma de la Constitución, ¿cómo es posible que nosotros sostengamos que puede ser ponderada? Y para ello, Alexis nos hace una precisión que es fundamental, y es, efectivamente, sostengo que la dignidad humana es un principio ponderable, pero siempre que surja un debate en torno a este, y por tanto un ejercicio de ponderación, debemos tener en cuenta que generalmente estaremos en una situación o en una colisión trágica o extrema. ¿Qué significa la colisión trágica o extrema? Para ello, yo quisiera plantearles el ejemplo de la Ley de Seguridad Aérea de Alemania, que fue estudiada por el Tribunal Federal Constitucional Alemán. En esta ley se estudiaba o se preguntaba qué puede ocurrir si un avión era secuestrado y sus captores decidían tomar este avión para dirigirlo contra algún edificio o alguna institución en sentido de locación. La ley proponía que en aquellos casos en los cuales se conociera de esta amenaza y que esta amenaza podía ser efectiva, el Estado alemán se encontraba facultado para derribar ese avión. Sin embargo, cuando el caso llega al Tribunal Federal Constitucional Alemán, este plantea un problema que es esencial. La vida humana y la dignidad no son mesurables. Es decir, no puedo considerar yo que 100 vidas valen más que 1000, ni que 1000 vidas, por el contrario, valgan más que 100. Y en ese sentido, empezamos a encontrar un problema de colisión extrema. La cuestión, como lo plantea el Tribunal Federal Constitucional Alemán, no es una cuestión de suma o no es una mera cuestión cuantitativa, sino que es una cuestión esencial en torno a la existencia misma de la persona. Y la persona no puede ser entendida como cualquier objeto que puede ser mesurado. Y entonces Alexis se pregunta en este caso, ¿cómo podemos resolver nosotros la constitucionalidad de este tipo de medidas? Para ello, Alexis nos trae nuevamente su modelo de ponderación. Y en ese modelo de ponderación, que se los presento en la parte inicial de la diapositiva, nos dice Alexis que la fórmula está compuesta por 3 elementos esenciales. El primer elemento es el peso abstracto, o en términos sencillos, la importancia de un principio dentro de la arquitectura constitucional. El segundo elemento es lo que algunos autores llaman el peso concreto, pero que una traducción más próxima del alemán significaría el nivel o la intensidad de afectación de ese derecho en situaciones particulares. Y el tercer elemento son las apreciaciones empíricas, que en la fórmula tiene una subdivisión. Nos preguntamos nosotros por la apreciación empírico-normativa y por la apreciación empírico-fáctica. Y en ese sentido, Robert Alexis nos plantea lo siguiente.
cuando nosotros estudiamos la fórmula de ponderación en aquellos casos en donde la colisión es trágica, como la ley de seguridad aérea, el problema no se encontrará en el peso abstracto ni en el grado de afectación del derecho, sino que debemos revisar con detenimiento la apreciación. Porque la apreciación nos llevará a una pregunta en torno a la certeza. Es decir, en la probabilidad, no solo posibilidad, sino probabilidad de que algo pueda ocurrir o no. Y solo a través de una justificación adecuada de esa probabilidad es que nosotros podemos entender que la dignidad es ponderable o no. Y en este sentido, yo desafortunadamente no tengo mucho tiempo para profundizar en cada uno de los elementos. Podríamos decir lo siguiente, y es que hasta el momento la dignidad humana es un principio constitucional y es un principio constitucional ponderable, pero, y aquí es donde viene mi apreciación fundamental, no es ponderable en la cotidianidad de la Constitución, es decir, no es ponderable en cualquier toma de decisión, sino que solo es ponderable en aquellos casos en los cuales nos enfrentemos a una situación extrema. Y quizás ahí es donde se encuentre el valor esencial del planteamiento de Alexis. Pero yo también podría hacer un ejercicio hermenéutico en torno a lo que propone Alexis con la ponderación de la dignidad humana. Y esta interpretación, debo aclarar, en principio, que es una interpretación de mi parte, que extraigo no solo de los textos de Robert Alexis en torno a la argumentación jurídica, a el derecho y la razón, y en cuanto a la teoría de los derechos fundamentales y el texto de la dignidad humana, sino también en torno a unas conferencias que él ha dado. En una de estas conferencias, Alexis se propuso exponer el concepto de derecho de Gustav Radbruch. Y en este concepto, él decía que el derecho era entendido como una triada. Pero de esta triada me interesaría detenerme solo en un punto, y es un punto que me parece esencial. El derecho contendrá necesariamente una idea de lo justo. Y esta idea que él toma de Radbruch sirve para un planteamiento posterior que hace él. Y es que todo enunciado constitucional que surge en la Constitución y por tanto toda norma constitucional que derive de este enunciado debe tener previamente una idea o imaginario de justicia. Y en ese sentido podríamos plantear una contraargumentación a los críticos de Robert Alexis. Muchos de estos críticos sostienen que la ponderación faculta al operador jurídico a moverse arbitrariamente siempre y cuando logre desarrollar, al menos desde un ámbito formal, las premisas de Alexis en torno a la ponderación. Pero si nosotros leemos con detenimiento lo que es el texto del derecho y la razón y el discurso, y si nosotros entendemos o revisamos nuevamente la conferencia que da sobre Gustav Radbruch, nos vamos a dar cuenta de una cosa esencial, y es que el operador jurídico no se puede mover libremente en cuanto a la determinación o en cuanto al determinar un principio, porque, ojo con esto, porque ya hay una idea preconcebida de justicia cuando se consagró dicho principio y dicho enunciado constitucional. Y en ese sentido, parte del ejercicio va a ser un ejercicio de descubrimiento. El operador deberá descubrir cuál fue la idea de justicia que se plasmó. Y no solo eso,
sino que esa idea de justicia tendrá que resolverse en caso extremo. Y entonces no es un ejercicio arbitrario, sino que es un ejercicio que de entrada ya se encuentra condicionado. Y segundo, los críticos sostienen que hay cierto margen de arbitrariedad en cuanto a la construcción de la fórmula. Sin embargo, considero yo que a esta crítica le falta un poco observar la carga argumentativa. Es decir, que no basta simplemente con el ejercicio y la operación formal para entender construida la ponderación, sino que además es necesario hacer todo el ejercicio de fundamentación. Y ese ejercicio de fundamentación es el paso del enunciado normativo a la norma jurídica. Y aquí volvemos a otro punto esencial. Y ese paso está mediado no solamente por un ejercicio de fundamentación moral, sino por la idea preconcebida de justicia. Y en ese sentido, no cualquier argumentación es plausible en la fórmula de ponderación. La siguiente observación o la siguiente interpretación que yo haría de la propuesta de Alexis es la siguiente, y es que cuando algunas personas oyeron la conferencia de Robert Alexis en el encuentro de la jurisdicción constitucional de la Corte, si mi memoria no me falla, ya hace 2 años, y cuando algunos autores leyeron el artículo en donde él propuso la ponderabilidad de la dignidad humana, cuestionaron profundamente que Alexis considerara que pudiese ponerse en la balanza tanto la dignidad humana como la cuestión del orden público, o la dignidad humana junto con el principio de seguridad. Sin embargo, si uno hace una lectura detenida de los textos de Alexis y si uno hace una reflexión posterior, descubrirá algo. Y es que cuando hablamos de la ponderación de la dignidad humana, estamos hablando de un problema quizás de arquitectura interna de este principio. En otras palabras, estaríamos preguntándonos nosotros si 2 dimensiones de la dignidad humana entran en colisión. Y si estas 2 dimensiones entran en colisión, necesariamente habrá que buscar una alternativa para resolverlo. O que sean 2 dimensiones de este principio, pero visto respecto a 2 personas. Y en este caso volveríamos tanto a la ley de seguridad aérea como la ley o la sanción en torno a la cadena perpetua. No es solo la dignidad personal de un individuo la que entra en juego, sino es la dignidad de otro sujeto. Y esas dignidades nos van a llevar a una pregunta sobre cómo resolver ese posible conflicto. Y por tanto, lo que entendemos nosotros como orden público y seguridad no son otra cosa sino una manera de concretar la dignidad humana. Y por tanto, no es como tal que yo esté comparando o esté restándole valor a la dignidad humana prevista en la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, sino que por el contrario, les estoy reconociendo un valor a través de otros instrumentos. Y en ese sentido, yo dejaría un poco planteado lo que es una aproximación muy sucinta, una aproximación muy panorámica de lo que sería la ponderabilidad en Robert Alexis. La segunda pregunta que a mí me quedaría es, ¿y qué ocurre en la propuesta de Ronald Dworkin? Si nosotros miramos no solo el texto de los derechos en serio, sino también 2 obras fundamentales, que son Justicia para erizos y Religión sin Dios, vamos a descubrir una cosa que me parece interesante. Dworkin considera que la dignidad humana es un valor dentro de su teoría moral en Justicia para erizos, y por tanto este valor no será ponderable. Pertenecerá, sí, a la red de valores que hayamos construido como comunidad política, pero no será un valor que yo pueda sopesar con otro, porque como lo comentamos en el repaso que hicimos, caeríamos nuevamente en la cuestión del desiderato. Asimismo, Ronald Dworkin también se arriesga
a mencionar lo que él entiende por dignidad humana. Y él dice que este valor contiene 3 elementos esenciales. La primera, o el primer elemento, es la vida auténtica. El segundo es la responsabilidad. Y el tercero es una palabra que yo hasta el momento no le he encontrado una traducción perfecta y por eso siempre prefiero dejarla en su grafía inglesa, que es O. ¿Qué significa esto? Para Ronald Dworkin, la dignidad humana comprende la facultad que tiene el ser humano de construir o decidir por una vida auténtica, es decir, por un vivir bien, que, como lo menciona muy bien él en su texto de Justicia para Erizos, no puede confundirse con una buena vida. Porque él dice, existen casos en los cuales yo he decidido vivir mi vida con la mayor autenticidad posible, pero el resultado de esa vida auténtica es que no viví bien. Pensemos en un artista que decidió cambiar la manera de concebir o componer sus obras y en ese intento él se enamora por esa forma, pero en cuanto a la producción que le da a ello, no le resulta bien. Él tuvo una vida auténtica, pero no una buena vida, que son dos cosas distintas. Y segundo, que ese proyecto o esa vida auténtica se elige, no se impone. Y en ese sentido nosotros tendremos que estudiar la distinción entre cómo se impone un proyecto de vida y cómo se inspira un proyecto de vida, para que después podamos hablar nosotros de la elección. Luego nos dice Ronald Dworkin, y ya no en el texto de Justicia para Erizos, sino en el texto de Religión sin Dios, y es que existe algo que nos lleva a nosotros a tener una actitud religiosa. Una actitud religiosa no en el entendido de que nosotros creamos en un Dios, sino que creemos en algo que es valioso, y eso que es valioso merece ser protegido. Y eso que es valioso se traduce con la expresión O. ¿Qué significa? Que el ser humano, el universo y la naturaleza tienen algo capaz de capturarnos, de cautivarnos y de llevarnos a sentir un asombro tal que nos invita a proteger eso que es valioso. En otras palabras, siempre que vemos a un ser humano, este ser humano no solo nos va a cautivar por su historia personal, sino que nos va a cautivar por todo aquello que puede significar, desde su genética hasta sus contextos. Y el tercer elemento, que es el que quizás debemos estudiar en este contexto, es el de la responsabilidad. Ronald Dworkin efectivamente sostiene que las elecciones de las personas constituyen una cuestión ética y por tanto el vivir bien es un elemento que no se le puede desconocer al ser humano. Pero en su teoría de Justicia para Erizos, él nos dice lo siguiente, y es que toda elección ética tendrá a su lado un elemento moral. En otras palabras, toda decisión por nuestro proyecto de vida deberá ser consciente de que en ocasiones podrá afectar a otros. Y en ese sentido, Dworkin nos dice, si una decisión en torno al proyecto de vida desconoce la decisión de otra persona, ya no estamos ante una cuestión de dignidad humana. Es decir, no solo está la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda del respeto hacia el otro. Y ese respeto nos llevará a su vez a asumir responsabilidad. Una responsabilidad que estará marcada por las consecuencias que traigan nuestros actos. Es decir, si yo asumo un proyecto de vida, yo debo ser consciente de que este proyecto puede tener efectos a futuro. Efectos, por ejemplo, de no tener una buena vida. Un vivir bien sí, pero no una buena vida. Pero es una responsabilidad que debo asumir. Y por otro lado,
una responsabilidad de tipo relacional. Y esa responsabilidad de tipo relacional significa que yo podré causarle daño a alguien y por tanto debo responder, o incluso, así no le cause daño a alguien, pueda encontrarme llamado a ayudar al otro. Y por tanto, si construimos o reflexionamos esta regla o este planteamiento que nos hace Robert Alexy, llegaremos a un tema muy interesante. Y es que la dignidad humana no solo se va a entender como un vivir bien, sino como un vivir bien ligado fuertemente al principio de solidaridad. Y entonces, la pregunta que nosotros deberíamos plantearle a Dworkin es la siguiente. Si él no reconoce que los valores son ponderables y sostiene que hay una red de valores que en principio estarían marcadas por la dignidad y la solidaridad, quiere decir que los demás valores también van a tener un carácter permanente y por tanto no puedan haber cambios dentro de la construcción moral. Y en ese sentido, Dworkin nos da dos respuestas que me parecen también valiosas. La primera es que el ser humano siempre tendrá una decisión por vida auténtica que se traduce en un proyecto inacabado. Y ese proyecto inacabado puede cambiar en la historia personal o en la vida o en el trasegar de la persona. Por tanto, no significa que una persona cuando ha decidido ser alguien o ha decidido hacer algo, esté llamado a continuar con esa operación o con esa vida, sino que puede cambiarla. Lo que ocurrirá es que esos cambios van a estar marcados por una cuestión de convicción. Hay algo en mi historia personal que me ha llevado a replantear a profundidad estos valores. Pero al mismo tiempo, como les había dicho en la sesión anterior, los valores no solo son una construcción personal, sino también son una construcción colectiva. Y en ese sentido, cuando las personas entran en esa construcción, van a descubrir algo esencial. Y es que las historias personales y la experiencia con los otros nos va a llevar a una pregunta, no solo por nosotros mismos, sino por un proceso de descubrir historia. Y a medida que nos descubrimos en la historia, es probable que nuestra red de valores sufra variaciones. Pero ojo, esta variación de valores se va a dar a través de lo que se llama un argumento fuerte. No es cualquier argumento el que me permita a mí cambiar la red de valores. Va a ser un argumento que definitivamente me haga cambiar en cuanto a proyecto de persona y de comunidad. Y en ese sentido, vemos cómo hay dos construcciones, dos propuestas morales, la de Alexy y la de Dworkin, que nos llevan a nosotros a reflexionar sobre cómo entender la dignidad humana, los derechos fundamentales y la ponderación. Me quedaría entonces hacer una última mención, y es una mención corta porque en ella ustedes ya han tenido una experiencia en sus prácticas profesionales. La primera es cómo pensamos la ponderación en Colombia. Yo aquí podría dejar más bien unos interrogantes duros. El primero es que considero yo que la Corte debe retomar la pregunta en torno a los valores o a los principios, como queramos llamarlos en este caso, y preguntarnos qué es Colombia respecto a estos principios. Y a partir de esa pregunta, asumir las experiencias que ya hemos aprendido y plantear un sistema que sea coherente en el paso del tiempo. Porque en ocasiones puede ocurrir que nos encontremos ante posturas diferentes por la aplicación también de fundamentos teóricos que o pueden ser incompletos o que pueden ser discrepantes con nuestra línea de precedente constitucional. De todas formas, yo podría decir que en la práctica
nosotros podemos encontrar dos formas de aplicación de estas teorías. La primera es la aplicación clara del modelo. Por ejemplo, en la sentencia C-355 del 2006, la Corte Constitucional se apoya en un párrafo de los derechos en serio de Ronald Dworkin y llega a una conclusión fundamental. Y es que solo un argumento determinante puede justificar una decisión en cuanto a regular o no el aborto. Pero también existen aplicaciones implícitas del modelo dworkiniano. Y esta la vemos en la sentencia de tutela 398 del 2019, en la cual se dice que el Estado no puede imponer un modelo ideal de persona. En cuanto a Alexi, nosotros diríamos que más allá del modelo de ponderación, lo podemos encontrar en aplicaciones en torno a la argumentación. Pero podríamos ver dos ejemplos. La primera es que en ocasiones nosotros podemos ver que la teoría de la ponderación de Alexi no es concebida plenamente, en especial porque en Colombia se ha considerado que a través del test de razonabilidad pueden variarse los niveles de intensidad en cuanto al examen, cuando en la teoría de la proporcionalidad el examen siempre debe hacerse completo, es decir, debe revisarse la idoneidad, el fin legítimo, la idoneidad, la necesidad y la ponderación en estricto sentido. Y la Corte Constitucional lo que ha hecho es plantear posibles niveles, que es algo totalmente distinto. Pero en otros casos hemos visto que la Corte sí ha aplicado o ha intentado aplicar la teoría de la ponderación, y este es el caso cuando sopesa el principio unitario con el principio de descentralización en materia de la participación de los entes territoriales en explotación de hidrocarburos. Con esta breve reflexión, me quedaría simplemente mencionar tres conclusiones. La primera, para Robert Alexi, la dignidad humana es un principio ponderable siempre y cuando tengamos en cuenta dos condiciones. La primera, que solo puede ser ponderada en aquellos casos extremos o trágicos. Y la segunda, que tengamos en cuenta cuáles son las tríadas que determinan la dignidad humana y la idea de justicia en cuanto a la norma constitucional. Segunda conclusión, para Ronald Dworkin, la dignidad humana es un principio ligado con un proyecto de vida auténtico que tiene connotaciones morales y, por tanto, de solidaridad. Tercero, que la Corte Constitucional en ocasiones hace lecturas sobre estos autores, pero estas lecturas nos pueden llevar a resultados distintos. No me queda a mí sino agradecerles por este espacio, por estos momentos. Espero que lo poco que haya podido compartir con ustedes tenga alguna significación en sus prácticas profesionales, y les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias. A usted, doctor Palomares García, muchas gracias por su brillante, ponderada y muy clara intervención sobre este diálogo entre estos dos grandes autores. Vamos al espacio de las preguntas, doctor Jorge Ricardo, y la primera: ¿cuál es el peso que la Corte Constitucional ha dado sobre la dignidad humana? La dignidad humana para la Corte Constitucional se puede encontrar en dos sentencias fundamentales. La primera es la sentencia T-881 del 2002 y la segunda es la T-398 del 2019. En ella nos dice que la dignidad humana tiene un antecedente kantiano en donde nos dice que hay un principio de doble dimensión, una dimensión normativa y una dimensión funcional. En la dimensión normativa nos habla de tres derechos que son innegociables, que es el derecho a vivir como se quiere o la construcción del proyecto de vida, el derecho a vivir con unas condiciones esenciales de existencia, y el tercero, a no ser cosificado o a no ser sometido a tratos crueles o denigrantes, que contemplarían todo lo que es la reflexión en torno a Dworkin
sobre el proyecto de vida, y Alexis en cuanto a la tríada. Y segundo, nos dice que la dignidad humana funda el ordenamiento jurídico, y al fundarlo, las reflexiones que se tienen que hacer es a partir de la dignidad humana, no como un simple complemento, sino como un elemento que debe determinar siempre nuestros razonamientos. Muy bien, doctor Jorge Ricardo, ¿se pueden cambiar la jerarquía de propuesta por Ronald Dworkin? Es una pregunta muy difícil. Yo entendería, como lo planteé al principio, que es posible que haya un cambio en la red de valores, pero ese cambio de red de valores debe corresponder a un cambio en nuestra experiencia como persona y como comunidad. Por ejemplo, en el corto lapso de vida de la Constitución Política de 1991, poco a poco hemos encontrado nuevos valores que nos resignifican y que han sido incluso marcados o previstos por la misma Constitución. Por ejemplo, el reconocimiento de la mujer, el reconocimiento de las minorías y el reconocimiento de los mínimos de existencia que nos llevan a colaborar entre todos. Pero habrán cambios a lo largo de la historia, de nuestra historia personal y de comunidad, que nos van a llevar también a cambiar probablemente esa red de valores bajo argumentos fuertes. Doctor Palomares, ¿existen decisiones constitucionales contradictorias consecuencia de la empleabilidad de la ponderación? Sí, yo creería que sí. Dos casos, aprovecho el caso que mencioné, que es la sentencia C-123 del 2014. En ella, la Corte Constitucional nos dijo que el principio descentralizado no podía ceder de forma plena ante el principio unitario, sino que por el contrario, este principio garantizaba la democracia directa de los ciudadanos y el derecho a decidir sus proyectos de vida como comunidad en cuanto a ente territorial. Y por tanto era necesario que el Estado ajustase su legislación para que le permitiese a los entes territoriales y a las comunidades participar, ser escuchadas y colaborar en la decisión en torno a cómo se explotan y comercializan hidrocarburos. Pero luego, en la sentencia de Manzarrobar Energy, nos dice a nosotros la Corte Constitucional que primero, el principio unitario sí tiene una fuerza determinante incluso respecto al principio de descentralización, y segundo, que la consulta popular, por ejemplo, no tiene la misma fuerza o el mismo valor que fue previsto por el constituyente de 1991. Y ahí vería yo un ejemplo de cómo un mismo tema, una misma colisión, en escenarios concretos, puede llevar a soluciones totalmente distintas. Nuestro agradecimiento especial al doctor Jorge Ricardo Palomares García por tan clara, precisa y didáctica explicación sobre la ponderación, que representa un procedimiento claro y racional, pero que cuando se presenta un análisis entre la proporcionalidad y la dignidad humana, el juez puede decidir sobre una postura absoluta o relativa, en donde la primera mira a la dignidad humana como el fundamento de todo el ordenamiento normativo, excluyendo la necesidad de la realización de la ponderabilidad de derechos. Pero, por otro lado, en la postura relativa a la dignidad humana, sí ingresa a un análisis racional y de ponderabilidad de derechos. Es por esto que se debe tener claridad sobre la graduación de la afectación de los principios, la determinación de su peso abstracto y de la certeza de las premisas empíricas, y la elección de la carga de la argumentación apropiada para dar una solución a un caso en concreto, que es la labor cotidiana de nuestros jueces, juezas, magistrados y magistradas de la República. Un agradecimiento especial a todos los servidores, servidoras judiciales y a los demás actores que de una u otra manera articulan el sector justicia y que se interesaron en escuchar esta videoconferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan ponderada y claramente explicado por el doctor Palomares, nos despedimos con una frase del filósofo y jurista alemán Immanuel Kant: la dignidad es un valor imposible de sustituir. Feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias.